tiene que ver sobre la segunda parte de las ideologías o los movimientos totalitarios, ¿no? Que son el fascismo y el nazismo, ¿verdad? La semana pasada, jóvenes, vimos prácticamente qué cosa es el nazismo, ¿no? En qué contexto surge, ¿verdad? En el periodo de entreguerras, al final de la Primera Guerra Mundial, ahí surge el nazismo, y a causa del descontento y de la humillación alemana que tuvo que pasar por el Tratado de Versalles, ¿no? Eh, un partido que aprovechó todo este descontento y la humillación de los alemanes fue el Partido Nacional Obrero Alemán, ¿no? Que luego llega Adolf Hitler y le cambia el nombre, ¿no? Por Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿no? Hace un intento de golpe de Estado en el año 1923, ¿no? Y finalmente es capturado y puesto en prisión, ¿no? Ahí escribe su libro Mein Kampf, que significa mi lucha, en donde él escribe todo prácticamente el programa o la ideología nazi, ¿no? Que básicamente se sustenta en sus pensamientos, ¿no? De superioridad racial, de odio hacia los demás pueblos del mundo y que sustenta en ese libro de que la raza aria es la única raza que debe gobernar en el mundo, ¿no? Cosa que no es nueva, jóvenes, ¿ah? Los europeos ya, si lo vemos desde un punto de vista histórico, los europeos ya desde hace siglos estaban con esa idea. Ahora, en la historia todo, o sea, jóvenes, en la historia todo no es blanco y negro. Claro que si uno habla de Hitler y el nazismo es mucho más fácil ponerlo del lado pues negativo, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, hay muchos personajes históricos que son muy admirados o reconocidos, pero en su época hablaban cosas muy similares, ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo, justo cuando explicábamos esto del libro de Hitler, de que hablaba sobre la superioridad racial, también recuerdo a un libro, a una carta que escribe Aristóteles. Ustedes saben quién es Aristóteles, ¿no? Un gran filósofo de la época antigua, ¿no? De la antigua Grecia. Él escribe sobre los asiáticos y dice, los asiáticos son una raza, ¿no? Según, ojo, es Aristóteles, ¿ah? En el 500 antes de Cristo, ¿no? Los asiáticos son una raza que son, que tienen astucia y son hábiles, pero no tienen este, porte ni tienen el don de mando. Los europeos, en cambio, son talentosos, hábiles y astutos, mejores que los asiáticos, así que los europeos y los griegos son los únicos que deben gobernar el mundo, ¿no? Eso lo dijo Aristóteles en el 500 antes de Cristo. Ya, Hitler más o menos lo dice también en su época, pero lo sustenta en la base del odio, ¿no? De que razas superiores y razas inferiores. Entonces, este tipo de formas de pensar ya son muy antiguas, no son nuevas, no es que lo inventa Hitler. Hitler es el resultado de años y de años de incremento de este tipo de pensamiento, ¿no? Y te he dicho un montón de veces que tú ya debes saber que el siglo XIX es el siglo más racista de la historia. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Aparecen técnicas como el darwinismo social, ¿no? Que habla de la evolución o de la adaptación de los más aptos en cada raza, ¿no? Y clasifica a la gente en raza. Y habla pues de exterminar a los que no están aptos, ¿no? Aparece la frenología, que es esta técnica de leer el cráneo para ver la capacidad de cada raza, entre comillas, ¿no? Y así clasificaban a su raza y curiosamente los mismos que hacían esto decían que su propia raza era la más inteligente, ¿no? Todo esto de la lectura de la cabeza, de la mano, todo eso son prácticas pseudocientíficas, ¿no? Que no tienen ningún sustento, ¿no? Que no tienen ninguna razón de ser. A lo que voy con todo esto, jóvenes, es que Hitler no inventa esta idea de superioridad racial, sino que ya venía desde mucho tiempo atrás en Europa y en algunas partes del mundo, ya como les he explicado, ¿no? Esto venía desde la época de Aristóteles, ¿no? Pero claro, en su tiempo se refería a otra cosa, ¿no? Hitler lo malinterpreta todo eso, todo el desarrollo que ya se venía dando, también de las ideas ultra racistas pues, de los europeos en ese siglo, y lo lleva a su máxima expresión con el nazismo, ¿ya? Entonces, el nazismo de Hitler es toda el conocimiento que se venía dando, o mejor dicho, las creencias que se venían dando desde las épocas más antiguas en Europa,
pasando por el siglo XIX, que explicaban y fundamentaban la división de las personas en razas y la superioridad de unas sobre otras. Hitler escribe ese libro, ¿no? Mein Kampf, tomando cuestiones de distintas fuentes, ¿no? Y él pues hace, pues como les he dicho, en términos coloquiales, una chanfaina, ¿no? Una mezcla de todas esas ideas y algunas que ya eran nefastas, como la del darwinismo social o de las razas, las toma, y otras que no eran nefastas, como la filosofía de Nietzsche o de Hegel, también lo toma, pero lo malinterpreta para su conveniencia. Entonces, Mein Kampf es un libro que para los críticos de literatura es un libro muy, muy malo, no porque no está muy bien escrito, pero eso es básicamente la ideología de Hitler, ¿no? Dividir a la humanidad por razas y hablar de la superioridad racial sobre unos sobre otros. Y curiosamente Hitler dijo de que su raza, la raza aria, era la raza que debía pues permanecer en el poder y ser la que gobierna el mundo, ¿no? ¿Por qué? Por todo eso que ya venía dándose desde hace muchos años en Europa y ese pensamiento que tenían algunos europeos, ¿no? Muy bien. El partido crece y eso ya ahí nomás lo dejamos porque después vimos lo que es las características, ¿no? Del nazismo, ¿no? Que es totalitario y tiene un culto excesivo al líder, ¿no? En el caso de Italia, allá los fascistas van a admirar a Mussolini y en el caso de los alemanes van a admirar a Adolf Hitler, ¿no? Otra característica es que tiene pues un exacerbado nacionalismo. La nación es la raza. Ellos vinculaban su nación con su raza, ¿no? Entonces ellos creen que ellos son los que tienen pues que poner encima a la nación sobre el resto, ¿no? Luego hablan pues de la conquista del espacio vital, ¿no? Lebensraum, ese es el espacio vital. Ellos decían de que como la raza aria alemana es la mejor y la que debe prevalecer y la que debe mandar, debe pues extenderse por Europa y debe exterminar a las demás razas que son inferiores en la óptica pues, ¿no? de Hitler y del nazismo, ¿no? Por supuesto, también está basado en el racismo y el antisemitismo, ¿no? El antisemitismo es el ser, pues, antijudío, ¿no? En muchas partes de Europa había muchos judíos, ¿no? Que venían de esa parte del mundo, pues, ¿no? De Palestina, y que practicaban el judaísmo, ¿no? Que estaban en muchos lados en Europa, y particularmente en Alemania, desde hace muchos siglos, ¿no? Pero con el tiempo fueron ganando mucho poder económico y así que con el tiempo tú veías que en Alemania habían muchos bancos, tiendas, negocios cuyos dueños eran pues judíos, ¿no? Y se fue propagando esta idea, ¿no? De que los alemanes están tomados y capturados por los capitales de los judíos, ¿no? El dinero, ¿no? Cuando hablo de los capitales hablo del dinero. El dinero judío ha tomado a la economía alemana y la ha empobrecido y eso ha hecho pues perder a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que dice Hitler y el nazismo lo sustenta. Es por eso que progresivamente y poco a poco empieza pues a generarse un rechazo a todo lo que tiene que ver con los judíos, ¿no? Ahora, el judaísmo, ¿por qué es tan odiado por los nazis? Porque ellos sustentan de que los judíos tienen el poder económico de su país y ellos han evitado de que Alemania vuelva a ser un país grande como era antes, ¿no? Como dicen ellos, y que ellos también son culpables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y esto es muy progresivo. Con el tiempo se va dando este odio, ¿no? Hacia los judíos. Pero también es, pues, por cuestiones, pues, ¿no? Por cuestiones, del contexto, pues porque si en ese momento en Alemania hubiesen existido más comunidades como por ejemplo afrodescendientes o latinos, también se hubiesen puesto pues en contra de estos pueblos, ¿no? Actualmente en Europa también existen muchos partidos políticos o movimientos que no son nazis ni son fascistas, porque está prohibido, pero comparten ciertas cuestiones, ¿no? Como ser, por ejemplo, abiertamente racistas, ¿no? Eso también pasa en Estados Unidos, ¿no? En contra de los afrodescendientes y de los latinos, ¿no? Si Hitler hubiese estado pues acá en América, nos hubiese exterminado a todos los latinoamericanos, ¿no?
a los sudamericanos en general, ¿no? Porque decía que éramos una raza pues inferior al área, ¿no? Ninguno de nosotros estaría aquí, ¿no? Ni los argentinos, ni los uruguayos, ni los peruanos, ni los bolivianos, ya estaríamos pues en los hornos, ¿no? Seríamos una raza pues inferior a la de los arios, ¿no? Según ellos. Entonces, por lo coyuntural, fueron antisemitas, ¿no? Porque los judíos estaban en su país, pero si hubiesen estado otros pueblos, ¿no? Como los latinos o como los asiáticos o como los afrodescendientes, también se les hubieran agarrado contra ellos, ¿no? Como les digo, actualmente también hay muchos partidos y movimientos en Europa que más o menos defienden un poco esto, ¿no? Decir, no, el país es para nosotros, los demás fuera, y también hay un poco de racismo ante ello, ¿no? Eso más en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Es muy poco, es algo muy apartado, pero no hay nada nos puede asegurar de que esto no pueda volver a surgir, ¿no? Porque también he escuchado, he leído también muchos reportes internacionales sobre lo que genera la pandemia en el mundo. Y también, según muchos estudios, la pandemia ha acelerado el estrés de las personas y ha hecho pues que muchas personas también caigan en una especie de estrés muy fuerte y de ¿cómo se llama esta palabra? Cuando alguien está muy histérico, ¿no? Y esto es generado también por la pandemia. Entonces, en Europa también, por las crisis, vuelven a aparecer este tipo de pensamientos, ¿no? La culpa es de los otros, la culpa es de los que están allá. Y ahí empieza todo esto, ¿no? De lo que es el fascismo, el nazismo, ¿no? Pero por lo menos tenemos ya una memoria histórica y ya tenemos la historia, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa cuando vienen este tipo de argumentos. Entonces, es por eso que es tan peligroso esto, ¿no? Y aquí vemos, pues la constante propaganda nazi. Estos cuadritos, estas postas que te enseñé la semana pasada, eran pues, ¿no? La propaganda de los nazis, ¿no? Que enseñaban en la calle, en la gente, a todo el mundo, este tipo de propagandas y de anuncios, ¿no? Denunciando en caricatura y en lo que puedan, denunciando el accionar de los judíos, ¿no? Der Jude, en alemán es Jute o Jud, ¿no? Judío. Der Jude son los culpables, ¿no? Los judíos son los culpables de todo lo malo que pasa en Alemania, ¿no? Ellos son los culpables. Y acá hemos visto, ¿no? A los niños se les enseñaba eso en las escuelas, ¿no? El judío no es una persona, es como un animal que quiere corromper a la sociedad aria, ¿no? O sea, les enseñaban eso a los niños, ¿no? Y también pues acá vemos las propagandas, ¿no? Que los judíos estaban detrás de los intereses de las potencias que quieren destruir a los alemanes, ¿no? Los alemanes, las pobres víctimas, ¿no? También, ahora va a haber tiempo para comentar mucho más que la semana pasada. Detrás de esta publicidad hay todo una ciencia, hay toda una constante, hay todo un trabajo. ¿Ah? Hitler no fue el único, no fue el único que creó esto. Hitler era el dueño, el líder, ¿no? De Alemania, pero tenía mucha gente que trabajaba alrededor de él y que tenían su atención en distintos campos, ¿no? Hitler tenía a un aliado en su gobierno que era un genio del mal también. A veces pasa en la historia que se juntan dos genios para lo malo, ¿no? Este, a veces se juntan genios para lo bueno, ¿no? Como por ejemplo, una vez se juntó Marie Curie con Einstein, hicieron un montón de cosas, ¿no? A veces también se reunieron Aristóteles con Alejandro Magno, pero también pasa otras cosas, ¿no? Se juntan dos genios del mal. Se juntó Hitler con otro genio llamado Joseph Goebbels, o Goebbels, ¿no? Pero se pronuncia Goebbels. Goebbels, jóvenes, algunos historiadores sostienen de que Goebbels era mucho más inteligente que Hitler. Goebbels era un genio del mal. ¿Quién era Joseph Goebbels? Era el ministro de propaganda de la Alemania nazi durante el gobierno de Hitler, ¿no? Goebbels era el encargado de hacer todo esto que vemos acá, toda esa publicidad.
Y se encargaba de hacer discursos, de hacer mítines, de hacer la propaganda política, ¿no? Para poco a poco ir incentivando a la gente este odio hacia los extranjeros, ¿no? Hacia las demás razas, e ir calando en la sociedad alemana. Y tuvo éxito, porque durante esos 10 años, casi 15 años de nazismo en Alemania, los alemanes pues absorbieron bastante de esta ideología y la aceptaron como suya, como propia, ¿no? Y lo veían algo como bueno, ¿no? Como ya te he explicado, en esa época muchos países en el mundo admiraban, ¿no? Admiraban a Hitler, ¿no? Eh, en muchos lados del mundo, ¿no? Porque lo veían un estado fuerte y un país que ha vuelto a resurgir, ¿no? Pero después ya vamos a ver cómo va a terminar, ¿no? A ver, ¿cómo es que poco a poco los nazis se hacen con el poder? Es un tema muy particular este. En el año 33 toman el Reichstag. El Reichstag es como el Congreso de Alemania, ¿ya? El Congreso es como el Parlamento, ¿no? El lugar donde los políticos se reúnen a hacer leyes, ¿no? Acá en el Perú tenemos el Congreso, ¿no? Donde los políticos se reúnen a hacer leyes, ¿no? Uno cada 4 años, cada 5 años, uno elige a muchos políticos que representan a su localidad y en nombre de uno, en nombre de la sociedad, van al Congreso y se dedican todos esos 5 años a hacer leyes, ¿no? Y a muchas cosas más, ¿no? Pero fundamentalmente a hacer leyes, ¿no? Ya. Así es como se dirige un país, ¿no? El Congreso es muy importante porque ese es el que dirige el país, ¿no? Ya. En Alemania tienen también su Congreso, que es el Reichstag. Reich significa imperio o reino poderoso en alemán, ¿no? Reich es imperio. Entonces, el Reichstag es como la casa del imperio, no es como el Congreso, ¿ya? Los nazis deseaban tomar el poder de una manera dictatorial. En la década de los 20 ya tenían el poder, ya en el año 20, no, en el año 29, ya los alemanes, perdón, los nazis ya habían ganado el parlamento. Pero la ideología nazi no se quedaba ahí. Para la ideología nazi, la política no era ganar elecciones y quedarse 5 años y luego irse. Para eso no era su ideología. Para los nazis, el paso siguiente después de tener el parlamento era tener el poder total en Alemania. Recordemos que el nazismo es una ideología totalitaria. Eso quiere decir que busca el poder total, absoluto. No cree en la democracia. No cree en parlamento, derechos humanos, acuerdo nacional. Eso no creen eso. Para ellos, la única salvación para su país es que tome el poder todo el partido nazi y Hitler, su líder. Si no, el país está perdido. Ese es su pensamiento que tiene. Así que, estando en el parlamento y ya no iban a tener nada. Así que buscaban un pretexto para tomar el poder absoluto en Alemania, los nazis. ¿Ya? ¿Qué hacen? Ocurre un atentado, ¿ya? Eh, los nazis, en secreto, van al Congreso de Alemania, el Reichstag, el Congreso, y ponen bombas y incendian el Congreso. Y la prensa de Alemania va y dice, ¿qué ha pasado acá? Los bomberos, ¿no? La policía. Y los nazis, que tenían ya el poder en el Congreso, culpan de este incendio a los comunistas. Dicen, los comunistas han sido los que han incendiado este parlamento. Y como en esa época los nazis tenían mucha popularidad y los comunistas no tanto, y eran un poco más pequeños y más débiles, se les pues se les hizo pues carga montón, y esta fue la justificación para que los nazis tomaran el poder total, hicieron una especie de golpe de estado, tomaron el Reichstag en el año 33, y a partir del año 1933 hasta el año 1945, Hitler va a tomar el control total de Alemania. Su gobierno, que va a durar algo de 12 años, va a ser un gobierno dictatorial, el de Hitler, ¿ya? ¿Y cuándo se quiebra la democracia en Alemania? En el año 1933. ¿Por qué?
se hace este pretexto de quemar el Congreso y se culpa a los comunistas y los nazis hacen una especie de golpe de Estado y Hitler toma el poder total de Alemania. Y la población acepta esto. No, los comunistas nos quieren destruir a los alemanes, así que los nazis tienen que tomar el control, ¿no? Recordemos que el fascismo y el nazismo es abiertamente anticomunista, pero también es anticapitalista. Es por eso que el fascismo y el nazismo, como les he dicho en la clase anterior, no está tanto ni en la derecha ni en izquierda, ¿no? Algunos lo ponen en extrema izquierda o en extrema derecha, pero en términos generales, el nazismo no va ni con uno ni con otro, es como una tercera vía, que odia a los dos por igual, ¿no? Es como esa, de los nazis, ¿no? Más o menos su, su lema de los nazis podría ser, pues, ¿no? No me importa si eres de derecha o de izquierda, te odio por igual, ¿no? Ellos odian a todo el mundo igual, ¿no? Ellos son anticomunistas y anticapitalistas, ¿ya? Es por esto que culpan a los comunistas de incendiar a su país y de querer destruir a su país y ser antinacionalistas. Pero también culpan a los capitalistas de hundir a su país en lo económico. Así que, ¿en qué están ellos? En su propia vía. Ellos son como una tercera vía, ¿no? Que odian a todos por igual, ¿no? Y sustentan este argumento en base, pues, a este accidente, ¿ya? Y toman el poder, Hitler toma el poder total, absoluto del país, se vuelve un dictador a partir del año 1933, después de esto de acá. Ahora, ¿realmente los comunistas fueron los que hicieron esto? No, solamente fue un pretexto para que los nazis tomaran el poder, no fue algo armado, ¿no? Después ya vamos a ver que poco a poco van tomando el poder y ya se va deformando ya la, la insanía nazi, ¿no? Porque los nazis en el poder es otra cosa. ¿Ya? Yo una vez les comenté, no sé si les comenté a ustedes, pero vamos a dar un poquito de ciencia, ¿ya? De los nazis hay palabras, pues, un montón de cosas, ¿ya? Pero hay que tener tiempo. Hay una, o bueno, según la ciencia, cuando las personas toman el poder, cambia su personalidad. El poder es cierto que corrompe a las personas, y eso está demostrado científicamente. Se hizo un experimento. En resumen, básicamente el experimento era que a una persona se le ponía detrás de una pantalla, detrás de un vidrio, y se le decía, atrás de este vidrio, tú ves a una persona, pero del otro lado, ahí no ves a una persona. Está una persona ahí, pero tú no la estás viendo. Está con un electroshock en la mano, pero tú no la ves. Así que tú acá tienes unos botones, ¿no? Y cada vez que esa persona va a hacer un examen, cada vez que se equivoque, tú le vas a dar un electroshock a él. Y la persona no veía al que estaba sufriendo, ¿no? Y la persona se le ponía y se le ponían las respuestas, ¿no? La 1 es la A, no, ese marcó la B, ya, mala, pum, un electroshock, así. ¿Y qué pasó? Según ese experimento, esa persona que tenía el poder de los botones aplicaba más shocks de lo debido o de lo que se le indicaba cuando se le dejó solo. Y al final se le explicó, mira, todo acá era una mentira, no hay nadie allá. No le enviabas el electroshock a nadie. Lo que demostraron es que las personas, como no veían a quién le hacían daño, simplemente pues aplicaban el botón. A más poder, a más dominio sobre alguien que tú no ves, tú te vuelves un poco más, entre comillas, malo, ¿no? Entonces está demostrado científicamente de que las personas el poder los corrompe. Para eso existe la democracia, para que la gente haya una contingencia, ¿no? Cuando el poder lo tiene tanta gente, ya es como que hay una contingencia y ya no hay pues una especie de descontrol, ¿no? Pero cuando una persona toma el poder y toma un poder absoluto, se corrompe. Las cantidad de veces que las personas han llegado al poder y se han corrompido es algo pues que está en todos países, en todos lados del mundo, ¿no? Ya, ahora, a lo que voy es lo siguiente. Si una persona normal, cuando llega al poder, se corrompe, imagínense si a Hitler, que ya era una mala persona, toma el poder y se corrompe después. ¿Cómo sería, verdad? Bueno, eso es lo que fue el gobierno de Hitler, pues. O sea, desde ya era una persona, pues, que no estaba bien, que no era sana,
que tenía mucho odio, mucho resentimiento, y que tenía eso como una óptica, y él era fanático de eso. No podía, pues, concebir otra idea que no sea esa. Ahora imagínense, pues, si esa persona toma el poder total y absoluto de una potencia como es Alemania. Eso es el resultado del nazismo. Eso es lo que hizo Hitler en el poder. Tomó el poder absoluto y ahí aplicó toda la insanía que él buscaba, ¿no? Que él ya tenía puesta en su cabeza, ¿no? O sea, a lo que voy es que si a la gente buena cuando va al poder los cambia y los vuelve un poco más secos y más fríos, ¿no? Y a veces esto lo usan para el mal. Y imagínense cuando alguien ya con problemas va al poder, ¿no? Como Hitler. Es mucho peor, ¿verdad? Ya, eso es lo que pasó acá, en Alemania, para que más o menos me entiendan. En el año 33, ese mismo año, se construye el primer campo de concentración en Alemania, en Dachau. En realidad se pronuncia Dosh, algo así, pero vamos a pronunciarlo como Dachau, ¿ya? Aquí vamos a ver muchos nombres en alemán que no vamos a pronunciar muy bien, ¿ya? Porque son nombres muy extraños, ¿no? Dash y todo esto. Pero bueno, los campos de concentración los construye Hitler. Pero en un comienzo, estos campos de concentración tenían la finalidad de ser como una especie de cárcel de reinserción social. O sea, como Hitler estaba implementando un gobierno totalitario, para que funcionara eso, toda la población tenía que aceptar esa ideología nueva, que era el nazismo. Pero ustedes saben que en la realidad todo el mundo no acepta esa ideología, ¿cierto? Así como hay gente que apoya, también hay gente de la oposición. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que no apoyaba a Hitler? Bueno, en un comienzo todos los que eran comunistas ya los perseguía y los mataba en muchos casos, ¿no? Así como hizo Mussolini. Pero hay gente que no es comunista, pero igual está en contra de Hitler. Ya, a esos los llevaban a los campos de concentración. Primero fue un lugar para, entre comillas, reinsertar a la población a la fuerza, para que luego volviera a la sociedad ya como un nazi, ¿no? Pero con el tiempo, esto se empezó a tornar un poco más totalitario, ¿ya? En general, desde un comienzo fue totalitario porque que te llevan a un lugar para que te enseñen que debes adorar al líder y si no te matamos ya es algo, pues, ¿no? Terrible, pero el nivel de destrucción que llevó luego esto ya es un poco más marcado, ¿no? Entonces, en un comienzo fue para eso los campos de concentración. ¿Y a quiénes llevaban? A gente de la oposición, a líderes de partidos de izquierda, comunistas o socialistas, o también empresarios que no querían formar parte de los nazis, ¿no? Aunque en un comienzo también es cierto de que muchos empresarios apoyaron a Hitler, ¿ya? Porque en un comienzo estaba en contra de los comunistas, así que como están en contra de los comunistas, vamos a apoyar a Hitler, pero Hitler también estaba en contra de ellos, y luego ya se van a dar cuenta de eso, ¿no? También había gente que supuestamente no comulgaba con los valores de los nazis, ¿no? A gente que no tenía familia, también a muchos homosexuales, ¿no? A gente con defectos físicos, los veían como enemigos de la nación nazi, ¿no? Y luego también a gente de otras nacionalidades, ¿no? Algunos latinoamericanos también estuvieron allá presentes, ¿no? Una peruana también estuvo allá. En Historia del Perú también se comenta esa anécdota, ¿no? Pero latinos, que eran pocos, ¿no? En esa época, afrodescendientes, gente que no comulgaba con los valores nazis, ¿no? Y para los nazis, si no eras ario y nazi, eras un traidor a la patria, pues, ¿no? Y con el tiempo, estos campos de concentración empezaron a aumentar y a ir gente de mucha más condición social y todo esto. Y ya después de los años 40, durante la década de los 40 del siglo XX, ¿no? En época de Hitler, ya los campos de concentración estaban ya llenos de judíos, que eran la gran mayoría, ¿no? De ahí viene pues esta, pues tristemente célebre, ¿no? Los campos de concentración que estaban ahí pues los judíos, ¿no? Pero en un comienzo fue para eso, ¿no? Al final de la guerra se aplica lo que es la solución final, que básicamente era cuando los aliados están en Alemania, Hitler y los nazis se dan cuenta de que van a ver todos los delitos que han hecho, así que deciden exterminar a todos los judíos antes de que lleguen los aliados para que no se enteren de eso, ¿no? Al final igual se enteraron y pasó lo que pasó, ¿no? Ya se llevaron a juicio todo esto y bueno,
y al final ya lo veremos más detalladamente, ¿no? Se funda la Gestapo. La cantidad de libros y la cantidad de historias y películas que se han hecho con la Gestapo era la policía secreta alemana. La Gestapo era así como el FBI o la CIA de los estadounidenses, ya, ellos tenían la Gestapo, ¿ya? La Gestapo era una institución secreta de detectives nazis, ¿ya? Ellos intentaban investigar, hacer espionaje a la gente que estaba pues en contra de la dictadura nazi, ¿no? Comunistas, socialistas, pues no, o gente que cree en la democracia, igual no va con sus ideales, homosexuales, ¿no? Gente de otra nacionalidad, ¿no? Judíos, y que eran supuestamente peligrosos para los intereses nazis, ¿no? La Gestapo era esto, la policía secreta de los alemanes, ¿no? Ellos estaban pues investigando en todo momento. Ellos tenían el derecho de meterte a tu casa a buscar pues si tienes a alguien escondido o si es que tienes algún libro que no vaya con la ideología nazi, y empezaban pues a quemar libros, empezaban a encerrar a mucha gente, ¿no? Y en un comienzo ellos decían, estamos haciendo lo correcto, estamos haciéndolo por Alemania, ¿no? Y también creo que muchas veces les he comentado que las grandes tragedias de la historia, o los grandes delitos, o los grandes crímenes de la historia, se han hecho bajo el pretexto de estamos haciendo lo correcto, ¿no? Ellos creían que estaban haciendo lo correcto, pero no. Estaban persiguiendo, estaban exterminando y estaban investigando a la gente que estuviera pues, en contra o que sea enemigos de los alemanes, ¿no? La cantidad de gente que fue perseguida y asesinada en este gobierno fue terrible, fue el gobierno más genocida de la historia en el mundo, ¿no? Claro, también se compite con Mao Zedong, que también fue muy, muy similar, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? El bueno de Hitler fue pues terrible, ¿no? Si tú en ese momento eras un alemán y estabas en contra de Hitler, fuiste. Te perseguía la Gestapo, venía a tu casa y te llevaba a un campo de concentración, a que te reformen, ¿no? Para que te des cuenta que Hitler y que el líder es lo mejor. Cada potencia en el mundo tenía pues su propio servicio de inteligencia, ¿no? En el caso de Estados Unidos es la CIA, ¿no? El servicio de inteligencia. En la Unión Soviética era la KGB, ahí estaban todos los espías, ¿no? Y acá en Alemania nazi era la Gestapo, que es una institución, pues, la historia de la Gestapo da para una clase también, ¿no? Hacían un montón de cosas. Espionaban, perseguían, se metían a las casas de las personas, investigaban a los enemigos, ¿no? Y también tenían vínculos con el Ministerio de Ciencia de los nazis que intentaban hacer pues experimentos humanos. Al final tal vez hablaremos de los experimentos humanos de los nazis, ¿no? Que lo van a hacer también ellos. Pero todo esto va de la mano con la investigación y con el espionaje de la Gestapo, ¿no? Entonces ya vemos que poco a poco, cuando Hitler ya toma el poder en el año 33, empieza poco a poco a tomar más tintes autoritarios su gobierno, ¿no? Que los campos de concentración y que era la Gestapo para perseguir a la gente y ponerlos en ese campo de concentración, ¿no? Luego llega la noche de los cuchillos largos. ¿Qué cosa es esto de acá? Es cuando los nazis se dan cuenta de que cuando crece ya su ambición de poder, crecen también sus enemigos, ¿no? En lo político. Así que estando en el poder, Hitler ordena que en solamente una noche se asesinen a los principales opositores del gobierno nazi, que en su mayoría eran miembros de los partidos de izquierda o socialistas, y también incluso a miembros de su propio partido, que estaban en contra de Hitler. Eso se le conoce como la noche de los cuchillos largos, ¿no? Fue una noche donde los miembros del ejército nazi asesinaron pues a estas personas, ¿no? Pero como la gente empezaba pues a embriagarse, a unirse a esta idea del nazismo, todo lo pasaban por agua tibia, ¿no? La gente, ¿no? Eh, y después ya poco a poco empieza pues a venirse un montón de situaciones ya un poco más insanas que lo vamos a ver ya después de recreo. Bueno, jóvenes, nos vemos 10:45 ya, puntualmente por favor después de su recreo, ¿ok?